acerca de visión y sacrificio, porque es importante hablar acerca de lo que Dios hace en nuestra vida. Vamos a buscar en la Biblia Romanos 12:1. El tema de esta mañana es visión y sacrificio. Romanos 12:1. Y quiero hablarle a usted, porque cada uno de nosotros somos visionarios. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en nuestra vida, algo que levantar en nuestras vidas a través de una visión. Visión es una idea clara de lo que se quiere lograr. Visión es la perspectiva de Dios para nuestro futuro, para el ministerio, para el negocio, para algo que usted va a hacer. Y eso es lo que nosotros queremos declarar. Dice Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Diga conmigo, sacrificio vivo. No dice un sacrificio muerto, dice un sacrificio en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Repito esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo le decía a usted en una de las enseñanzas, y es algo importante que usted tiene que saberlo: Dios jamás nos va a pedir algo que vaya más allá de lo que usted no entiende. Dios siempre nos va a hablar para que nosotros podamos caminar bajo aquello que esté establecido en su palabra. La Biblia dice que presentemos nuestra vida en sacrificio a Dios. ¿De qué nos habla esta palabra? De presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Sabe de qué nos habla? Nos habla de una dedicación total a Dios. Nos habla de una rendición absoluta de nuestra voluntad personal. Nos habla de una rendición de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras decisiones y, por supuesto, de toda obra de la carne para centrarnos en Dios. Cuando hablamos de sacrificio vivo, estamos hablando donde yo me despojo de todo lo que hay dentro de mi ser para que Dios tome todo lo que Él necesita de mí. Repito esto: esta parte de sacrificio vivo es donde yo me despojo de todo lo que hay dentro de mi ser para que Dios tome todo lo que Él necesita de mí. Puedo decir, después de haber explicado Romanos 12:1, de que toda visión requiere sacrificio. Diga conmigo, toda visión requiere sacrificio. Dígalo una vez: toda visión requiere sacrificio. Y eso es lo que quiero hablar cuando hablamos de sacrificio, cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de servicio. La gente rehuye, la gente dice: esto no es conmigo, y se hacen para acá y se hacen para acá. Pero yo quiero decirle en esta hora: este mensaje es de Dios para usted. Así que no se me haga ni se capee el mensaje, porque este mensaje es para todos nosotros. Cuando hablamos de derramamiento, todo el mundo quiere. Cuando hablamos de unción, todo el mundo quiere. Cuando hablamos de sanidad, todo el mundo pasa. Pero cuando hablamos de servicio, de compromiso, de sacrificio, nos cuesta entender. Solo escuchamos la palabra sacrificio y nos molestamos, nos enojamos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Y hoy le voy a decir qué es lo que está operando en este siglo para que nosotros no tengamos sacrificio y para que nosotros tampoco nos comprometamos. Comencemos hoy explicando qué es sacrificio. Sacrificio es la negación, la renuncia o la privación que se hace en favor de algo o de alguien. Repito esto: sacrificio es la abnegación, la renuncia, la privación que se hace en favor de algo o de alguien, donde damos todo de nosotros para apoyar un proyecto, una visión, una causa de gran magnitud. Repito esto: sacrificio es la abnegación, la renuncia, la privación que se hace en favor de algo, de alguien,
donde damos todo de nosotros para apoyar un proyecto, una visión, una causa o de algo que sea de gran magnitud. Cuando usted comienza a hacer un sacrificio, usted se niega a algo, usted renuncia a algo, usted abdica a algo. Yo puedo verlo y usted misma lo ha visto, especialmente las mujeres, también los hombres lo hemos visto, pero en una mayor parte la mujer. Por ejemplo, la madre, para tener hijos, la madre hace un gran sacrificio, tal vez mayor que el esposo. Lo mismo el estudiante, para sacar su carrera universitaria tiene que hacer muchas veces un sacrificio. El alpinista, para escalar una montaña, requiere también de sacrificio. Ya cerca de las Olimpiadas de Río, también un atleta que quiere ganar una medalla de oro tiene que pasar por sacrificio. Todos los que han alcanzado el éxito se sacrificaron para obtener lo que tienen. Lamentablemente muchos se sacrificaron por las cosas incorrectas, y por sacrificarse por las cosas incorrectas hoy no tienen matrimonio, hoy no tienen familia, hoy se equivocaron porque dieron rienda suelta al alcoholismo, a la droga, a la inmoralidad sexual. ¿Y qué pasó? Hoy hay resultados y consecuencias funestas porque se sacrificaron por estar mal enfocado. Usted se sacrifica por la visión correcta que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuál es el gran problema de esta generación? Es que se nos ha enseñado la ley del mínimo esfuerzo. Me molesta cuando veo esto, me molesta cuando veo el mínimo esfuerzo, me molesta cuando los motivadores, cuando enseñan, cuando el liderazgo de esta sociedad enseña el mínimo esfuerzo. Yo no estoy con el mínimo esfuerzo, yo estoy con la ley del máximo esfuerzo. No sé si usted me está escuchando en esta hora. Lo que hoy escuchamos son frases como esta: logra las cosas con el mínimo esfuerzo, logra resultados con el mínimo esfuerzo. ¿Y sabe cuál es el problema de la ley del mínimo esfuerzo? Que nos quita el sacrificio. Como no hemos enseñado acerca del sacrificio, por eso hoy nosotros tenemos, en la familia se dejó de enseñar el sacrificio. En la familia no hablamos de compromiso. Hoy no hablamos en ningún lugar acerca del compromiso. Por eso tenemos jóvenes metidos en las maras. Por eso tenemos a muchos en las cárceles, porque quisieron la ganancia deshonesta, quisieron el dinero mal habido, porque no quisieron sacrificio, porque no quisieron compromiso. Buscaron atajos incorrectos e ilegales que los llevaron al lugar donde se encuentran ahora mismo. Yo quiero decirle a usted en esta hora: cada vez que queramos evadir el sacrificio, vamos a perder el sabor del éxito. Y se lo vuelvo a repetir en esta hora: cada vez que queramos evadir el sacrificio, vamos a perder el sabor del éxito. Hoy le voy a quebrar y a romper un montón de paradigmas que nos han enseñado los falsos motivadores de hoy. Hoy te motivan sin Dios. Los que te motivan son los que 4 veces se han divorciado. La mayoría de conferencistas, pregúntales a ellos dónde están sus hijos, pregúntales a ellos cuántas mujeres tienen, pregúntales a ellos cuántos esposos tienen. ¿Por qué? Porque no han tomado en cuenta a Dios. Cada vez que no toma en cuenta a Dios, ningún sacrificio vale la pena. Yo no sé si usted me escuchó. Cada vez que usted no toma en cuenta a Dios, ese sacrificio no vale la pena. Quiero poner estos puntos para llegar al fundamento de lo que el Señor me dijo que les hablara en este mensaje. Usted dirá: bueno, está bien, apóstol, pero ¿por qué es importante el sacrificio? Número 1, porque valoramos más las cosas y a las personas. Usted aprende a valorar lo que usted tiene y lo que usted ha logrado. Número 2, porque es importante el sacrificio, porque entendemos mejor el proceso. Cuando usted pasa por diferentes etapas de su vida, usted entiende por qué usted fue procesado en medio de la prueba, por qué usted fue procesado en medio de la aflicción. Número 3, ¿por qué es importante el sacrificio? Porque nos damos cuenta
que el precio a pagar es alto. Cuando usted sabe que se sacrifica por algo, por alguien, ese precio es alto. Número 4, ¿por qué es importante el sacrificio? Porque nos hace percibir el dolor y el sufrimiento como una ganancia. Por eso es importante el sacrificio. Número 4, porque nos hace percibir el dolor y el sufrimiento como una ganancia. Número 5, ¿por qué? Porque la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. 5, ¿por qué es importante el sacrificio? Porque hace que nos enfoquemos en llegar hasta el final. Cuando usted está, hay una cuota de sacrificio, usted se enfoca en llegar hasta el final de la meta. ¿Por qué es importante el sacrificio? Porque nos hace darlo todo. ¿Por qué es importante el sacrificio? Número 7, porque libera todo el potencial que nosotros tenemos por dentro. Y número 8, ¿por qué es importante el sacrificio? Porque nos lleva a la obediencia. Cuando usted aprende a sacrificarse, usted se vuelve obediente. A usted nadie lo hace retroceder cuando usted aprende lo que es el valor del sacrificio. Ahora usted dice, pero apóstol, ¿qué pasa cuando no hay sacrificio? Mira, ¿qué pasa cuando no hay sacrificio? Hay esposos que nunca se han sacrificado por sus esposas. Hay padres que nunca se han sacrificado por sus hijos. Hay hijos que nunca se han sacrificado por sus padres. Yo conozco hijos que nunca han sembrado una semilla de honra en sus padres terrenales. No saben lo que es la honra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los padres en esta generación hemos dejado de enseñar el sacrificio. ¿Qué pasa cuando no hay sacrificio? Número 1, todo lo vamos a ver según nuestra conveniencia. Cuando no hay sacrificio, usted todo lo ve según su conveniencia. Usted dice, no me meto en esto, no me involucro en esto, no sirvo en la iglesia, porque esto no trae ninguna conveniencia para mi vida. Porque todo lo piensas desde tu propio interés. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay sacrificio? Número 1, todo lo vemos según nuestra conveniencia. Número 2, ¿qué pasa cuando no hay sacrificio? Nos conformamos, nos volvemos conformistas. ¿Qué pasa? Número 3, cuando no hay sacrificio, vivimos sin metas y sin expectativas. Y tú dices, lo que venga, lo que salga, así como se dé, no hay problema. La gente vive sin metas, sin expectativas. ¿Qué pasa cuando no hay compromiso? Número 4, todo lo tomamos livianamente. Usted todo lo toma livianamente. No le importa llegar tarde a la casa por estar metido horas y horas en ese trabajo. Yo te lo digo en esta hora, hay sacrificios que tienen que tener enfoques claros y panoramas claros y definidos. Pero cuando tiene que ver algo, ningún sacrificio, ningún compromiso, ningún servicio tiene que hacer que tú pierdas tu matrimonio y tu familia. ¿Me están escuchando, esposos y esposas? Todo sacrificio, todo compromiso, todo servicio a Dios te va a llevar a fortalecer tu finanza, a fortalecer tu casa, a fortalecer tu hogar. Entonces, cuando no hay sacrificio, número 4, lo tomamos todo livianamente. Un domingo no vienes a la iglesia y dices, ¿para qué voy a ir si yo estoy cansado? Número 5, ¿qué pasa cuando no hay sacrificio? Nunca usted se compromete. Cuando usted no se sacrifica, usted nunca se compromete. Número 6, ¿qué pasa cuando no hay sacrificio? Tenemos una visión equivocada de la vida y de nuestro destino. Tenemos una visión equivocada de la vida y de nuestro destino cuando no hay sacrificio. Y número 7, nos sentimos frustrados y nos sentimos fracasados. ¿Por qué? Porque nunca has sudado la gota gorda. Porque siempre has estado esperando que todo mundo se sacrifique por ti, y tú nunca has dado el paso para comprometerte, para entender lo que es el sacrificio. Tengo acá puntos acerca de lo que el sacrificio lleva o conlleva o demanda. Y número 1, escríbelo: todo sacrificio
conlleva un pacto. Diga conmigo, todo sacrificio, vamos, diga, todo sacrificio conlleva un pacto. En el Salmo 55, me gusta, este es uno de los versos, de los versículos preferidos. ¿Qué es? Dice el Salmo 55: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo. Diga con pacto, diga pacto con sacrificio. Diga conmigo, no hay pacto sin sacrificio. Vamos, dígalo acá, no hay pacto sin sacrificio. Dígalo esta línea, no hay pacto sin sacrificio. Cuando tú entras en un pacto, tú entras en sacrificio. Dice el Señor: júntenme a los santos. ¿Pero a quiénes? A los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Hay una palabra para pacto en el hebreo, es berit, y se refiere a sellar el vínculo de un convenio sacrificando un animal. La palabra pacto significa también un trato de obligación mutua entre dos o más personas. Denota un convenio, un juramento, una promesa hecha por alguien. Yo quiero decirte en esta hora, si tú dices amar a Dios, si tú dices que tú eres cristiano, ¿por qué no has hecho un pacto con Dios? Dios no entra en pacto con nadie hasta que en la vida de esa persona huela a sacrificio. Te lo vuelvo a repetir. Dios no entra en pacto con nadie hasta que Él perciba que en la vida de esa persona huele a sacrificio. Por eso cuando tú ves que un hombre y una mujer se juntan en matrimonio, entran en un pacto con Dios. ¿Y qué pasa cuando tú entras en pacto con Dios, el hombre y la mujer? Por eso la gente se divorcia, porque como que no se explica lo que es un pacto. Tú haces un pacto con Dios, no solamente con el esposo, no solamente con la esposa. Y para que un pacto permanezca, alguien tiene que morir. ¿Me escuchó? El hombre muere a sus deseos, la mujer muere a su deseo. ¿Para qué? Para que el otro resucite. Por eso, para que un pacto permanezca, requiere de que nosotros muramos a nuestro yo. En Lucas capítulo 9 versículo 23 dice la palabra, porque dice: esta es la verdadera esencia del cristianismo, huele a sacrificio. Lucas 9:23 decía todo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y dice: y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Miren lo que dice la palabra. ¿De qué aprovecha de que tú te enfoques en otras cosas, ganando todo lo que el mundo te da, si eso se destruye o tú te pierdes a sí mismo? ¿Qué dice Lucas 9:23? Hay tres cosas que señalan cuando nosotros vamos en pos de Jesús. Número uno, Lucas 9:23, negarnos a nosotros mismos. Número dos, tomar nuestra cruz cada día. Y número tres, seguir a Jesús. Pastor, ¿qué es negarnos a nosotros mismos? Es morir a lo que yo quiero, es morir a lo que yo pienso, es morir a lo que yo siento y hacer lo que Dios demanda. ¿Me está escuchando alguien? Tomar nuestra cruz cada día es que la vida representa un camino duro que no incluye la comodidad ni el conformismo, y que dice tome su cruz, es un compromiso, es un sacrificio de todos los días. Y número tres, dice seguir a Jesús. Seguir a Jesús es la acción correspondiente que asumimos cuando aceptamos nuestro llamado y nuestro propósito. Número dos, todo sacrificio conlleva amar. Mire lo que dice 1 Corintios 13:4.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. 1 Corintios 13:4. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo, vamos, léalo conmigo, lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta. ¿Qué nos indica esto? Que todo sacrificio conlleva amar. Usted tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas. Si usted ama a Dios, para usted el servicio no se va a convertir en un sacrificio, sino en un deleite. ¿Me está escuchando lo que le digo? Dice la Biblia en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo pide sacrificio, porque Él se convirtió en el sacrificio más grande de toda la humanidad. Cuando usted ama a Dios, usted se va a sacrificar. Efesios 5:2 dice, mire lo que dice Efesios 5:2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y mire lo que dice, ¿cómo dice? Vamos: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando amamos, nosotros vamos a obedecer. Primer libro de Samuel 15:22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y le dice, ciertamente, mire lo que le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe qué aprendí de eso yo? Que hacer sacrificios sin el corazón correcto es rebelión. ¿Me escuchó? Hacer sacrificios sin el corazón correcto es rebelión. Cuando se aprende a sacrificar, pero no se aprende el principio de tener el corazón correcto, el sacrificio se convierte en un acto de adivinación, de brujería y de rebelión. Repito esto: cuando se aprende a sacrificar, pero no se aprende el principio de tener el corazón correcto, el sacrificio se convierte en un acto de adivinación, se convierte en un acto de rebelión. Por eso el Señor lo llevó al pueblo a que levantaran altar. El altar, ¿qué significa? La palabra altar en el hebreo significa un lugar de encuentro, el lugar donde Dios y el hombre se juntan. Usted dice, ¿para qué fueron hechos, apóstol, los altares? Los altares fueron hechos para sacrificio. Diga conmigo, los altares fueron hechos para sacrificio. Y en la Biblia, en el hebreo, ¿qué significa la palabra sacrificio? La palabra sacrificio significa acercarse a Dios. Diga conmigo, acercarse a Dios. Eso significa la palabra sacrificio en el hebreo, acercarse a Dios. Cada vez que usted sacrifica algo, usted se acerca a Dios. Cada vez que usted no sacrifica algo, usted se aleja de Dios. ¿Me está escuchando, pueblo? Cada vez que nosotros sacrificamos nuestra vida, la ponemos al servicio de Dios, nos acercamos más a Dios. La Biblia dice que hay sacrificios en el nuevo pacto. Hoy la iglesia dice, ya Cristo lo pagó todo, sí, pero Cristo no quitó el compromiso, Cristo no quitó la responsabilidad, Cristo no quitó el llamado. No, Cristo murió para que evangelicemos, Cristo murió para que oremos por los enfermos, Cristo murió para restaurar matrimonio, Cristo murió para que tú te comprometas. ¡Ah, qué lindo! Esa falsa perspectiva de la gracia. ¿Cuáles son los sacrificios en el nuevo pacto? Alabanza, adoración, ayuno, intercesión,
oración, ofrendas, honra, obediencia. ¿Y desde dónde hacemos todo esto? Desde un corazón lleno de salvación. No hago nada de esto yo para buscar salvación, lo hago porque ya soy salvo. No sé si usted me está escuchando. No lo hacemos para buscar salvación. Por eso, cuando algo no olía a sacrificio, el Señor no enviaba su fuego. ¿Quiere usted ser la ofrenda viva en el altar para sanar, para liberar a su pueblo? Pues en el nuevo pacto nosotros somos la ofrenda de Dios cada día. La responsabilidad de nosotros los sacerdotes, somos reyes, sacerdotes en el nuevo pacto, es que no la llama del fuego del Espíritu, de la pasión de Dios, no se apague en nosotros. Por eso dice Hebreos 13:15, para los que tienen la falsa visión de lo que no es gracia. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Hebreos 13:15 dice sacrificio de alabanza. Diga conmigo, sacrificio de alabanza. ¿Por qué dice sacrificio? Porque no siempre quieres alabar. Hay momentos en los cuales dice otra vez, no quieres una lucha con tu carne. Es decir, dice fruto de labio que confiesa su nombre. Y otro sacrificio de hacer bien, de la ayuda mutua. Otro sacrificio, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué dice? Se agrada a Dios. ¿De cuáles? De la alabanza, de hacer el bien, de la ayuda mutua, significa del compañerismo. De estos sacrificios, dice la palabra, se agrada a Dios. ¿Saben qué causas hacen que nosotros no queramos sacrificarnos? Número uno, la influencia del espíritu de esta edad. La influencia del espíritu de este cosmos, de este sistema en el que vivimos. El espíritu de esta edad, de este cosmos, es la filosofía, la manera de pensar del sistema que te enseña a hacer cosas sin tomar en cuenta a Dios. Te dice, vive como quieras, no te comprometas con nadie, no tienes que darles cuenta a nadie, eres dueño de ti mismo. Y cuando estás apasionado por Cristo, te llaman fanático, te llaman religioso. ¿Por qué? Porque ellos tienen un cristianismo casual, cómodo y pasivo. El espíritu de esta edad te enseña que Dios no es una prioridad, sino que Dios es algo casual. Te lo vuelvo a repetir. El espíritu de esta edad que te enseña que Dios no es una prioridad, que es algo casual, que es algo que tú puedes poner en el último lugar. Pero dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si ahorita no tienes lo que tú quieres, si ahorita te falta lo que tú deseas, es porque no has puesto a Dios en el primer lugar. Porque cuando pones a Dios en el primer lugar, todas las cosas te son añadidas. Cuando pones a Dios en el primer lugar, nada te hace falta. Él es tu pastor, Él es tu proveedor, Él es tu castigo fuerte, Él es tu roca, Él es tu libertador. Dios dice en esta mañana, quiero sacrificios de alabanza, de honra, de obediencia. Entonces, la influencia del espíritu de esta edad. Número dos, ¿qué causa hace que no nos sacrifiquemos? La presión existente a que somos rechazados. La presión existente a ser rechazados. ¿Por qué otra causa no nos sacrificamos? Por el conformismo. Cuando usted se conforma, ya llegué, ya lo logré, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué otra causa hace que no nos sacrifiquemos? Cuando perdemos el temor de Dios. El temor es un pavor, es un terror santo de no querer desagradar a Dios en ningún momento. Cuando usted pierde el temor a Dios, usted comienza a tenerle temor al hombre. Antes dejabas de venir a la iglesia y te sentías mal. Antes dejabas de diezmar y te sentías mal, pero ahora ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando pierdes el temor de Dios, comprometes principios y toleras el pecado.
Cuando vives bajo el temor de Dios, cierra las puertas al pecado y te comprometes con Dios. No importa lo que piensen los demás, porque otra causa no nos sacrificamos por el desánimo y por la decepción. Y la causa principal del desánimo es por las expectativas que no se han cumplido. Por eso Jesús se sacrificó, porque nos amó. Si Él nos amó, si Dios Padre lo dio todo a través de Jesús, ¿por qué nosotros le damos tan poco? Si Jesús se sacrificó, ¿por qué nosotros rehuimos al sacrificio? ¿Por qué rehuimos al compromiso? El amar, me decía esto el apóstol, nos enseñaba en una cena. El espíritu de esta edad le ha enseñado a la gente a no amar, a no sacrificarse, y me dijo: el amar no te va a eximir del dolor ni del sufrimiento. Cuando amas vas a sufrir, cuando amas vas a ser rechazado, cuando amas tienes que sacrificarte. Y me dijo: Jesucristo no evitó el sufrimiento. Me dijo: buscó el sufrimiento. Porque usted dice: ¿por qué tanto compromiso? ¿Por qué tanto servicio? ¿Por qué tanta demanda de la iglesia? Porque Cristo se sacrificó por ti y por mí. Él es el modelo despreciado. Isaías 53:3: desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Él llevó ciertamente nuestras enfermedades. ¿Sufrió qué? Nuestros dolores. Por eso Él te entiende cuando estás adolorido, cuando estás depresivo. Él te entiende, porque Él pasó esto en la cruz. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido, Dios abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos ¿qué? Nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él, ¿y cómo? Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y aquí te pedimos un poquito de compromiso. Estoy ocupado, tengo proyectos, tengo sueños. Pero Cristo no pensó en eso. Como estaba en la cruz, dijo: yo lo doy todo por los hijos pecadores, porque quiero que cada uno de ellos sea salvo. Y una pizca de compromiso que te pedimos. Y si te pedimos: me voy de la iglesia porque esta iglesia no tiene mi patrón, porque esta iglesia no tiene mi diseño, pues te digo: este es el diseño de Jesucristo, el Rey de Reyes. Compromiso, diligencia, servicio. Métete en el llamado, en el propósito, y deja de estarte quejando. Por eso Dios te trajo a esta casa, para que te comprometas. Dile al que está a tu lado: oye, te están hablando. Dice, pues, Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía, dice, agradar a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. ¿Sabe qué? Yo prefiero agradar a Dios todos los días de mi vida, y prefiero quedar mal con los hombres, pero quedar bien con Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que usted agrada al hombre, usted termina apartándose de su llamado y de su propósito en Dios. La tendencia de los padres es evitarle dolor a los hijos. Pero ¿sabe qué me decía papá? El dolor, el sacrificio y el sufrimiento forma el carácter de los hijos. Y número 3, termino con esto:
Todo sacrificio te lleva a entregarlo todo. Todo sacrificio te lleva a entregarlo todo. Génesis 22:1. Tanto que le costó a Abraham entregar que Isaac, el hijo de la promesa, naciera, el hijo del pacto, naciera. Y cuando ya tiene como entre 12 y 16 años, dice que Dios le pide que lo ponga en el altar. Aconteció después de estas cosas que probó, diga conmigo, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando yo pensaba en esto, que lo tuvo en la vejez y que pasan los años y Dios se lo pide, porque Dios quería probar el corazón de Abraham. Cuando aprendemos a vivir bajo el sacrificio, toda nuestra perspectiva cambia. Por eso lo más importante del sacrificio no es lo que otros ven, no es lo que otros dicen, sino lo que otros no saben que hacemos para lograr lo que nosotros alcanzamos. Todo sacrificio, repito esto, demanda obediencia a Dios. Cuando tú eres comprometido, tú lo das todo. Tú no tienes miedo porque tú sabes que Dios está contigo en las buenas, en las malas, en la escasez, en la pobreza, en la aflicción, en la no aflicción. Cuando eres feliz, cuando no estás angustiado, cuando estás angustiado, Dios siempre va a favorecerte en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dice que él pudo haber donado a sus siervos que prepararan el holocausto, que pusieran la leña, pero él lo hizo. Agarró las piedras, agarró el altar, lo edificó, cada piedra, cortó la leña y puso el altar. Hay cosas que nadie va a hacer por ti. Es responsabilidad nuestra hacer cosas. No esperes que otros hagan las cosas por ti. Hay cosas que Dios ha preparado para que solo tú las hagas. Hay momentos de nuestra vida que Dios nos va a llevar a lugares y a situaciones donde no hay salida. No hay plan B, solo plan A. ¿Y para qué nos va a llevar a esas situaciones, a esos lugares? Para que tú confíes en Él. Dios te va a llevar a lugares donde no hay salida en lo natural, para que se active lo sobrenatural en tu vida. Dice que Abraham llevó a su hijo, porque un sacerdote, un hombre, uno que es cabeza del hogar, siempre lleva a sus hijos al altar para consagrarlos a Dios. Un hombre comprometido, lo primero que hace, él primero se compromete, luego compromete a su esposa y luego compromete a sus hijos. Eso no es responsabilidad de tu esposa, es responsabilidad tuya. Cuando sacrificas todo a Dios y Dios ve que Abraham hace eso, Dios suelta la palabra profética para Abraham. Versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo. Génesis 22:15: he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto pasarás pobreza todos los días de tu vida. No tendrás éxito en ninguna cosa. Vamos, ¿qué dice? No dice eso. ¿Qué dice? De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Es hasta que pones tu sacrificio en el altar que Dios te profetiza para tu vida. ¿Cómo así, pastor? Cuando no le rehusas, escucha esto, nada a Dios, Él te lo va a dar todo. ¿Qué vamos a hacer en esta hora? Yo quiero que te pongas de pie.